¿Qué es ser monotributista? Bueno, ser monotributista, digamos, es ser un contribuyente que está inscripto a nivel nacional, es decir, bajo la órbita de AFIP, en un régimen que es un régimen simplificado. Ese régimen simplificado está orientado a pequeños contribuyentes y nosotros siempre decimos que el monotributo tiene dos grandes componentes. Uno es el componente previsional y el otro es el componente impositivo. El componente impositivo lo que hace es reemplazar a dos impuestos nacionales muy importantes que son el impuesto a las ganancias y el IVA. Y por otra parte, el componente previsional permite que un monotributista pueda ingresar mediante una cuota fija mensual un aporte al sistema jubilatorio, es decir, que esté aportando a su jubilación para un futuro, y también a las obras sociales, una obra social que son de libre elección, que el monotributista puede seleccionar a su, digamos, según su agrado y luego afiliarse y completar los trámites en cada obra social. Eso es el monotributo, básicamente es un agrupamiento de impuestos y de regímenes que por medio del ingreso de una cuota mensual, que es una cuota fija, se paga, digamos, los 20 exactamente de cada mes, y así una persona puede ejercer una actividad económica estando en regla, por lo menos a nivel nacional, digamos. De alguna forma sería tener una entidad, una identidad en lo que te refiere a lo que es justamente la parte de gravamen fiscal. Exactamente. Digamos, un monotributista a nivel nacional, por supuesto, siempre que esté bien encuadrado, siempre que cumpla con todas las condiciones establecidas, digamos, está en condiciones de facturar, de ejercer su actividad, de obtener una habilitación, de contratar con el Estado, es decir, de un montón de posibilidades que una persona que no está inscripta en ese impuesto no podría acceder. Por lo tanto, digamos, es una herramienta muy útil y es relativamente económica como para poder desarrollarlo. ¿A partir de qué edad se puede ser monotributista y en qué casos es recomendable entonces así serlo? Digamos, siempre es recomendable para aquellas personas que recién inician una actividad, siempre es recomendable. Obviamente también hay que ver qué tipo de actividad ejercen. Hay también hay muchos requisitos y a su vez hay casos que no son convenientes, más allá de que sea más simple. Pero, digamos, cualquier persona que inicie una actividad, siempre, digamos, lo primero que uno tiene en cuenta es la posibilidad de incluirlo en el monotributo. Después, bueno, una persona, por supuesto, mayor de 18 años puede serlo. Hay excepciones, a partir de los 16 años una persona puede ser monotributista, goza de algunos beneficios, como por ejemplo que no va a pagar jubilación y obra social, pero generalmente un monotributista arranca a partir de los 18, al menos son la enorme, digamos, mayoría, el 100% de los casos al menos que nos tocan en el estudio son mayores de 18 años que recién inician actividad o que desarrollan actividades que en régimen general, es decir, en IVA y en ganancias, son impuestos muy gravosos y que no les conviene financieramente, digamos. Lo que beneficia justamente el ser monotributista es el hecho de que te permite facturar, entonces. Sí, exactamente. Te permite facturar y te permite hacerlo, digamos, de una manera más sencilla. Es decir, uno no tiene que tener en cuenta alícuotas de IVA, no tiene que tener en cuenta por ahí diversas situaciones que se presentan en el impuesto a las ganancias. Es bastante más complejo el régimen general. Y por lo tanto es lo que lo hace una figura atractiva, aparte también de ser bastante más económico en comparación. Y aparte, por supuesto, también saber que uno paga un impuesto mensual y que ese impuesto mensual es fijo. Por lo tanto, también uno puede hacer una previsión acerca del dinero con el cual tiene que contar para poder hacer frente a ese impuesto. O sea que uno ya tiene lo que puede preestablecerse para todo el año. Sí, exactamente. Al menos por 6 meses. Tengamos en cuenta que las recategorizaciones en el monotributo son semestrales. Por lo tanto, una vez que uno obtiene una categoría,
aunque puede variar por algunas razones, pero en general esa categoría se conserva durante al menos medio año o 6 meses, que es lo que dura el periodo establecido por la propia ley. ¿De qué hablamos cuando hablamos de categorías de monotributos? El monotributo, digamos, básicamente es una tabla que tiene varias categorías. Se llaman, digamos, las categorías tienen letras por nombres, van de la letra A a la letra K, y lo que ubica a un contribuyente dentro de cada categoría son varios parámetros, pero el fundamental y es el que más atención le prestamos es el nivel de facturación, es decir, las ventas o los ingresos que tiene ese monotributista. Entonces, cuanto más facture ese monotributista, se va a ubicar en una categoría más alta. Es decir, que las categorías admiten, en la medida que van creciendo, mayor nivel de facturación, pero también, obviamente, resultan más caras también ese impuesto mensual que hay que pagar. Es decir, que en la medida que uno va subiendo de categoría, va subiendo el importe mensual que uno tiene que ingresar en AFIP. Y estas categorías entonces están asignadas con estas letras que recién mencionabas. Sí, exactamente. De la A a la K. Siempre también con varias excepciones, no todos pueden tener las últimas categorías, pero bueno, básicamente se trata de eso. Y bueno, los importes arrancan más o menos en 1.000 pesos y las categorías más altas pueden llegar a los 7.500 mensuales. O sea, la reforma tributaria aprobada a fines del año 2017, del año pasado, lo que hizo fue cambiar lo que históricamente se conocía como recategorización de monotributo. Es decir, que antes lo hacíamos de manera cuatrimestral, es decir, 3 veces en el año, y lo que estableció esta reforma es que a partir del 2018 iba a ser semestral. Por lo tanto, esa recategorización de mayo, que fue opcional, ahora es una recategorización que se hace en el mes de junio, es decir, con los ingresos hasta el mes de junio, y en realidad debe cumplirse el trámite en los primeros 20 días del mes de julio, es decir, del mes siguiente al de la finalización del semestre. Entonces, a partir de este año vamos a tener 2 recategorizaciones, a diferencia de lo que veníamos teniendo hasta el momento, que serían en los meses de julio y de enero de cada año. Van a ser 2 análisis. ¿Cómo se evalúa si se necesita una recategorización? ¿Lo hace el contador? ¿La propia persona viene y pide una recategorización? En general, el contador a sus clientes les realiza en la mayoría de los casos un seguimiento mensual. Entonces, cuando hay una alteración en alguno de los parámetros que indican que ese contribuyente tiene que subir de categoría, o bien también, y eso es algo muy importante, que resulta excluido del régimen, que también puede pasar, bueno, es el deber, digamos, del profesional advertirlo y después el contribuyente toma una decisión al respecto. Pero básicamente, digamos, las recategorizaciones, esas 2 por año, en general, bueno, es aconsejable al menos analizarlo a los parámetros y ver si el monotributista todavía continúa bien encuadrado, como para evitar riesgos a futuro. Realmente los controles son grandes últimamente. Cuando hablamos de riesgos a futuro, quiere decir que una persona que quizás no hizo la recategorización correspondiente le puede llegar a ocurrir alguna especie de sanción, como una multa. Sí. Últimamente, digamos, los casos son bastante más frecuentes, lo cual no implica que sea, digamos, un control 100% efectivo por parte de AFIP, pero últimamente se está mirando mucho, sobre todo los gastos de ese contribuyente, es decir, si sus gastos personales tienen alguna correlación con la categoría que reviste en el monotributo. O sea, se trata de prevenir que personas con un alto poder adquisitivo estén, digamos, dentro de la figura del monotributo, que está pensado, como te decía antes, para pequeños contribuyentes. Entonces los controles están un poco orientados a eso y, hay casos, digamos, donde hay recategorizaciones en donde AFIP de oficio sube tu categoría, y también hay casos donde, los contribuyentes están en un marco de inspección y donde son excluidos de ese monotributo, incluso con fechas retroactivas. Por lo tanto, en esos casos realmente
es bastante gravosa, digamos, la solución del problema. Pero bueno, eso también depende mucho de la suerte de caer en algún control y demás. ¿Puede suceder de que no necesariamente se necesite recategorizar? Exactamente, digamos, es muy probable que de hacer el análisis el contribuyente deba permanecer en la misma categoría, por lo tanto, por ejemplo, en esta recategorización de julio simplemente se analiza, se compara con la categoría actual y si resulta que continúa en la misma, simplemente no se toca el sistema. Se sigue hacia adelante y, por supuesto, ver qué pasa en la próxima.